Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos hablando desde Cartago, Costa Rica. A todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y a la iglesia local que hoy también está aquí presente. Hoy es domingo 11 de enero de este 2026. Ya se nos partió enero. Ya vamos, tiempo va corriendo, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en el tiempo de la predicación de la palabra, que es el tiempo más importante. Ya lo hemos dicho varias veces, del servicio, del culto, ¿no? Entonces, nuestro anhelo para ustedes ahí en el video, para la iglesia aquí, es que todos, absolutamente todos, dispongamos nuestro ser para recibir la palabra. Amén, hermanos. Voy a invitarlos a todos que vayamos al libro de Lucas. Busque el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Y vamos a estar en un pasaje muy conocido. Ahorita les voy a comentar sobre él. Lucas capítulo 5. Evangelio de Lucas capítulo 5. A la gente en el video recomendarle que tenga una Biblia siempre cerca. No solamente a la gente del video, a todos, ¿no? Siempre hay que tener una Biblia a la mano. Lucas 5. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Qué dice el título? La pesca milagrosa, ¿no? Vamos a leer ese pasaje. O vamos a leer 2 versículos, básicamente, y después nos metemos, pero téngalo ahí en Lucas 5, porque lo vamos a estar repasando todo, ¿no? Dice la palabra del Señor, hermano, vamos a leer 2 versículos, básicamente, ¿no? Vamos a leer desde el 8 en adelante. Dice la palabra del Señor, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron, ¿no? Quería completar, hermanos, nada más, no lo busque, pero voy a leer para ustedes lo que está en Juan, capítulo 1, el verso 41 y 42, dice, ligado a este mismo tema, dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que hemos tenido la oportunidad de leer ahorita un par de porciones. Vamos a entrar a analizarlas, a meditar en torno a ellas, Señor, y que nos sirvan, como sirve toda tu palabra, no solamente para animarnos, redarguirnos, sino para que cada uno de nosotros seamos formados enteramente para toda buena obra, Señor. Te damos gracias por ella, Señor, por habernos la dejado, y disponemos nuestro ser a recibirla en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, les comenté hace 8 días que arrancamos el año, que, bueno, yo no sé, ahora veníamos comentando en el carro, y no sabía que en la religión tradicional están celebrando hoy. ¿Ustedes saben qué celebran hoy en la Iglesia Católica? No, eso ya pasó ahorita. Bueno, el 6 de enero, que es lo de los Reyes Magos o los sabios de Oriente que celebran allá, es algo que se conoce como la Epifanía, ¿cierto que sí? Y justo después de la Epifanía celebran algo en la iglesia tradicional, ¿qué es? El bautismo del Señor. Bueno, estaba leyendo por ahí que hoy están celebrando el bautismo del Señor, 11 de enero, bueno. Pero les comentaba hace 8 días de que, ¿acuerdan que curiosamente uno pasa así como muy sin saberlo de celebrar el nacimiento del Señor a estar pensando ya en la muerte de Él? Porque todo el mundo está empezando en Semana Santa, ¿cierto? Sí, todo el mundo está ya en Semana Santa. Y a veces nos olvidamos ¿de qué? Del ministerio del Señor. Entonces, la vida, la obra de Él, hace 8 días dimos unas pinceladas de lo que fue su nacimiento, el bautismo, por qué se bautizó y cómo arrancó y que fue llevado al desierto. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, dentro de eso, vamos a estar viendo algunos pasajes es imposible, bueno, imposible no, pero es bien complicado que uno pudiera ver todo, ¿no? O sea, porque lo que está escrito en la palabra nos lleva, esto que acabamos de leer ahorita de la pesca milagrosa, ¿cuántas veces no lo habrá leído usted o cuántas veces no lo habrá escuchado? Muchas veces, ¿no?
¿Cuántas veces lo hemos predicado aquí? Varias veces también. Entonces, lo podríamos seguir masticando y siempre sacamos cosas, se nos olvidan, es bueno refrescarlas. Entonces, vamos a estar en eso, les decía, dedicando algunas prédicas a lo que fue el ministerio del Señor, a sus inicios, sus primeros discípulos como tal, ¿no? Eso que acabamos de leer es una historia muy, muy conocida. ¿Quién no ha leído la parte de lo que es la pesca milagrosa y que es parte de los primeros milagros que hizo el Señor? Porque esto que acabamos de leer se da en los inicios del ministerio, ¿cierto que sí? Esto ocurrió en el mar de Galilea, o conocido también como el lago de Genezaret. Ahí en el mar de Galilea es un punto bien importante históricamente, ¿no? En el mar de Galilea se dieron cita acontecimientos claves en lo que tuvo que ver con el ministerio del Señor. Recuerden que ahí fue donde el Señor caminó, ¿qué? Caminó sobre las aguas, ¿cierto? ¿Quién más caminó ahí sobre las aguas? Pedro también caminó ahí sobre las aguas, ahí fue donde el Señor calmó la tempestad. Entonces ahí pasaron varias cosas, ¿no? Y no solamente ahí, acuérdense que el Señor recorrió múltiples lugares en los 3 añitos que duró su ministerio y dependiendo por dónde pasaba, Él escogía su lenguaje. ¿Recuerda que lo hemos hablado también aquí? Tal vez como para bajarle el piso a mucha gente que dice que es que la Biblia no es fácil de entender. Ahora usted dirá, pastor, pero la Biblia es difícil de entender. Sí, hay pasajes que no son tan fáciles de entender, pero la gran mayoría de la palabra es digerible, ¿no? Es fácil de entender porque el Señor se aseguró de usar un lenguaje que fuera accesible para todo tipo de oyente, ¿no? Si Él estaba en el campo, hablaba de la semilla, del sembrador; si andaba en el mar, hablaba de la pesca como tal, que es lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces, obviamente, si usted no tiene, o usted no está capacitado para entender la palabra, por más que la lea y por más que el Señor se haya esforzado por darnos parábolas, usted no la va a entender. Porque ¿qué necesitamos nosotros para poder entender la palabra? Al que nos da la revelación, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto que sí? Por eso es que entendemos lo que la palabra dice, que el hombre natural, ¿qué pasa? No percibe lo que está aquí, no entiende nada, le parece locura. ¿Por qué? Porque no tiene el que le da la revelación, que es el Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere aburrir a alguien que no es de Dios, póngalo a leer la Biblia. Se aburre en 2 toques. Ahora sí era pastor, pues yo conozco más de uno que dice que es cristiano que también se aburre. Ah, bueno, entonces de todo hay en la viña del Señor, como dice, ¿no? Entonces, de que los hay también, ¿no? Entonces, la Biblia es fácil de entender en eso, básicamente. ¿Cuál es el personaje central de esta historia que vamos a estar repasando hoy? Digo repasando, ¿por qué digo repasando? Porque ya pasamos. ¿Qué es repasar? Volver a un lugar donde uno ya pasó, ¿cierto que sí? ¿Quién es el personaje central en esta historia? Bueno, obviamente, ¿verdad? ¿Nuestro Señor Jesucristo? Sí, obviamente, pero estamos hablando de los personajes que, cuando uno ve la historia de nuestro Señor, el ministerio de Él, obviamente no nos vamos a centrar en Él, pero el Señor no es la persona que se va a ver impactada por lo que Él hizo, recorrió o habló, ¿no? Porque Él es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pero sí la gente que tuvo contacto con Él, ahí van a haber personajes a lo largo de las historias que vayamos viendo que fueron impactados, ¿no? ¿Quién es el personaje central aquí entonces? Pedro, ¿no? Pedro, hermano, ya hemos hablado de Pedro también. Es el discípulo, tal vez, de los que caminaron con el Señor, del que más tenemos información. Trato de decir, el que más conocemos, no solamente de cómo fue su conversión, que esto que acabamos de leer fue el primer contacto que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo, sino que también conocemos qué tanto Pedro era en la parte educativa, ¿no? En el conocimiento, si era una persona letrada o no. Y por lo que conocemos de Pedro, no era letrado, ¿cierto que no? ¿Qué era él? Pescador, nada más. Entonces, conocemos eso de él. También sabemos que era una persona que no tenía mucha educación formal. Era un poco torpe a veces también. Un poco torpe porque era muy impulsivo. Fue de los discípulos más inquietos que tuvo el Señor. Siempre activo, siempre estaba vigilante, siempre estaba atento, observador. Y eso lo hacía también un poco imprudente, ¿no? Pedro pertenecía a la argolla del Señor. ¿Acuerdan que el Señor tenía su argolla, cierto así? Él alimentó a más de 5,000, llegó a tener 70 discípulos más 12 que tenía. Al final tenía un grupo de 12, tenía una argolla de 3, que eran precisamente los 3 que están en esta historia que acabamos de leer. Y al final en la cruz quedó con uno, ¿no? Que fue Juan, ¿cierto que sí? Pero Pedro pertenecía a esa argolla que estuvo presente en los grandes acontecimientos, ¿como cuáles?
Como la pesca milagrosa que estaban ellos tres. ¿Qué otros recuerdan ustedes? Estaban esa argolla del Señor. La transfiguración, ahí estaban los tres. ¿Dónde más? Cuando él resucitó a la hija de Jairo, ahí estaban los tres también, nada más. Bueno, básicamente esa era como la argolla del Señor. Aparte de todos esos acontecimientos, pues Pedro siempre fue un personaje central, ¿no? Fue el que recibió la revelación de lo alto, ¿se acuerda? Eso no te lo dio ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A quién se la dio? A Pedro como tal, ¿cierto? Fue el que le avisaron de que el Señor había resucitado. Era una persona que ya después de que nuestro Señor se había ido, sanaba con su ¿qué? Con su sombra, sanaba con su sombra, dio un discurso, una prédica y se convirtieron más de 3,000 personas. Y estamos hablando del pescador iletrado, imprudente, poco estudiado, del que estamos hablando ahora. Y como les dije ahorita, caminó sobre el agua, fue el único que reaccionó cuando arrestaron al Señor. Fue el único que trató de disuadir al Señor de que no fuera a Jerusalén. Entonces, y por eso se metía en problemas, ¿no? Ese es el famoso Pedro. Muchas veces hablaba sin pensar, lo que lo hacía imprudente, pero lo hacía muy interesante. Era una persona muy honesta, abierto, transparente, expresivo, y eso hace que nosotros conozcamos mucho de él, ¿no? Porque cuando una persona es así, es muy fácil ¿qué? Conocerla, ¿cierto que sí? Cuando una persona no es tan expresiva, no habla mucho, es bien complicado conocerla. A veces hay que interpretarla por otro lado, ¿no? En el caso de Pedro, se dio a conocer el hombre fácilmente, ¿no? Entonces era muy inteligente. ¿Qué era lo que hacía Pedro inteligente? Preguntaba, ¿no? Las preguntas, ¿acuerdas que lo hemos hablado? Preguntaba para todo, ¿no? En la palabra hay muchas preguntas originadas por Pedro que quedaron ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro, ¿no? ¿Con qué frecuencia tengo que perdonar a mi hermano? Pedro, ¿no? ¿Quién es el que te ha de entregar, Señor? Pedro, ¿no? ¿Por qué no te puedo seguir, Señor? Pedro, ¿no? Bueno, está bien. Pero bueno, ese es Pedro, muy leal. Mostró su lealtad al Señor porque ¿cuál era la vida de Pedro? La vida de Pedro antes de conocer al Señor giraba en torno a ¿qué? A la pesca, ¿no? Y si giraba en torno a la pesca, ¿qué era lo más preciado para él? ¿Ah? Sí, la pesca, pero con los barcos, ¿cierto? Los barcos, las redes, todo eso que él tenía, pues todo eso él lo dejó. Lo dejó para seguir al Señor, ¿cierto que sí? Aún en la muerte fue leal. ¿Por qué fue leal Pedro en la muerte? ¿Pues acuerda que lo iban a crucificar? ¿Qué dijo él? Yo no soy digno de que me crucifiquen como mi Señor. ¿Crucifíqueme qué? Al revés, ¿no? Con la cabeza para abajo, ¿no? Hasta en eso fue leal Pedro, ¿no? Entonces, vamos a hacer un recorrido por esta enseñanza. Por eso es que a mí, en lo personal, cuando, digamos, esa parte donde Pedro niega al Señor, a mí me pega, ¿no? Porque tiene que haber sido muy duro para él negar al Señor. Decir que no conocía a alguien con lo que vivió los mejores 3 años de su vida, ¿no? Debe ser bien duro, ¿no? Pero ya sabemos por qué lo hizo. Pero bueno, el caso es que vamos a hacer un recorrido por este pasaje para volver a retomar esas enseñanzas, porque, insisto, este fue de los primeros, digámoslo, en el inicio del caminar del Señor, porque él no tenía discípulos todavía. Porque los primeros discípulos del Señor no eran de él, ¿de quién eran? De Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que cuando hace 8 días vimos que él bautizó al Señor y el mismo Juan dijo, ve, ahí ya está, ese que está ahí, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahora síganlo a él, porque es necesario que yo mengue para que él crezca. Eso lo vimos hace 8 días, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí mismo en Lucas 5, que estamos, versículo 1, vamos a escudriñar sistemáticamente este pasaje, muy fácil, y de pronto vamos a ir algo rápido. En el versículo 1 dice la palabra del Señor, que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ya le sabemos que se conoce como ¿qué? Como el mar de Galilea, dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír su palabra, ¿no? El gentío. Nosotros también ya hemos compartido varias veces que cuando el Señor iba en su ministerio caminando, mucha gente se agolpaba alrededor de él, pero cada uno tenía su razón. No todos tenían la misma razón, ¿no? Algunos iban, ¿por qué? Por su milagro, por su pancito, por su pescado, por su enfermedad. Unos por curiosidad, otros por fastidiarlo. Y había un remanente que siempre se ha mantenido, que realmente lo seguían porque querían conocerlo y querían escuchar lo que él estaba enseñando. Pero el caso es, relata la Biblia,
que ahí, estando él ahí en el lago de Genesaret, había un gentío que se agolpaba alrededor de él. Esto obviamente ocurrió ahí en el mar de Galilea, ¿no? Los pueblos, hermanos, que están cercanos al mar, por lo general, la economía de esos pueblos gira en torno a ¿qué? A la pesca, ¿cierto que sí? A la pesca. Entonces, si, pongámonos en los zapatos de la gente que estaba viendo a lo lejos, ¿no? Yo no sé si ustedes, cuando han salido a pasear a la playa, o han visto que a veces uno está en la parte de arriba y al fondo se ve la playa, ¿no? Entonces, supongan que uno va arriba y uno ve un gentío allá alrededor, en un pueblo pesquero, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno se imagina? Wow, como que estuvo buena la pesca, ¿no? O sea, deben estar vendiendo pescado, pero barato, algo ahí. Pero realmente la gente no estaba ahí por eso. La gente estaba ahí ¿por qué? Porque estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Entonces, miren la diferencia que es cuando uno ve las cosas de lejos y cuando las ve de cerca, ¿no? Lo mismo le pasó, digamos, a la gente que cuando vio la crucifixión de lejos, vio al Señor, a nuestro Señor en el centro con dos, ¿cómo le llamaban? Y así, casi digo algo que no es, celotes, ¿cierto? Así, casi confundo una letra ahí, uy, tremendo. Celotes, o ladrones, o los delincuentes. Entonces la gente que iba de lejos veía a esas tres personas ahí y dirían, ¿qué dirían? Criminales, ¿no? Tres ladrones, tres criminales. Pero la gente que estaba cerca sabía que era algo diferente, ¿no? ¿Cierto que sí? Sabían que había una persona que estaba en el centro, que habían dos ladrones, que uno se arrepintió, que el otro no quiso y todo eso. Eso lo pudo ver ¿quién? Los que estaban cerca, ¿no? Entonces hay mucha diferencia cuando uno ve las cosas del Señor, ubiquémonos ahí, de lejos, que cuando las ve de cerca. Por eso es que uno tiene que caminar de cerca con el Señor. No camine de lejos. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a imaginarse cosas, a suponer cosas y a sacar sus propias conclusiones. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. No juzgue por apariencias. Asegúrese, cerciónese, tenga la información a la mano. No haga nada por sospecha. Camine de cerca con el Señor. Y alguna vez siempre les pone el ejemplo del concierto, ¿se acuerdan? Que hay gente que compra para el concierto, hay gente que le toca lejísimos y uno dice, uy, llevan hasta binóculos porque dice, uy, ahí está la cantante cantando. Mira, y hay gente a la que le da la mano. Qué dichosos esos que están ahí que le dan la mano al cantante. Dichosos no, lo que pasa es que, ¿qué? Pagaron un precio, ¿ah? Pagaron un precio. Entonces hay que pagar un precio. Afortunadamente en las cosas del Señor ese precio no es monetario, no es de dinero. Es otro tipo de precio, ¿no? Pero bueno. Entonces, el caso es que se agolpaba mucha gente, se miraba ahí. A lo mejor la mayoría de la gente creían que era que había habido buena pesca, pero no, la gente no estaba ahí, la gente estaba era porque se estaba compartiendo otro tipo de pan, ¿no? Era el pan de vida, el Señor estaba compartiendo la palabra, pero eso solamente lo sabían los que estaban ahí, los que estaban de lejos podrían seguirse imaginando lo que quisieran. Versículo 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué pasa? Lavaban sus redes, ¿no? Lavaban sus redes, vio dos barcas y los pescadores bajando de ella lavaban sus redes. Generalmente los pescadores cuando están lavando sus redes porque el día, ¿qué cosa? Terminó, ¿no? Terminó. Es una costumbre a nivel de pesca lavar las redes. ¿Se acuerdan ustedes que eso lo hemos hablado varias veces? ¿Por qué se lavan las redes? ¿Por qué, ahorita? Sí, porque la sangre de los peces, digámoslo, si usted no la limpia, eso se convierte casi que como en un óxido de batería, ¿no? Entonces eso deteriora las redes y las rompe. Entonces al final de cada faena hay que lavarlas. ¿Y para qué las lava uno al final de cada faena siendo pescador? Para que las redes queden listas para ser tiradas otra vez, ¿no? Entonces eso tiene su significado obviamente en la parte natural, ¿no? Ahora espiritualmente. Ahora dirán, pastor, pero eso es en lo natural, pues yo no soy pescador. Es más, nunca he tirado una red. Bueno, eso es en lo natural. En lo espiritual tiene una aplicación hacia nuestra vida. Cada vez que termine un día, hermanos, uno debería, ¿qué cosa? Lavar sus redes. Lavar sus redes. Entendiendo que las redes es nuestra mente, digamos. Quite todas esas cosas que están ahí que pueden deteriorar su mente. Despójese de las cosas con las que se ha contaminado durante el día, ¿no? O sea, a veces hay gente que no lava sus redes todos los días, entonces pasan días y días arrastrando esa sangre ahí de pez ahí muerto, esa sangre que va carcomiendo, que es lo que la Biblia le dice que cuando uno no limpia eso en el interior de uno, ¿cómo le llama la Biblia a eso? Uno deja que broten en nosotros, ¿qué? Raíces de amargura, ¿no? Raíces de amargura. Entonces hay que estarse limpiando todos los días de eso, hermano, enojos,
cantidad de cosas, envidias, todo lo que uno ve en el día, ¿no? Ahora sí era pastor, pero uno cómo va a contaminar si yo tengo al Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que a uno lo contaminan. Hay que limpiarse. Ahorita Marian leía al principio, ¿se acuerda que uno tiene que limpiar el vaso por dónde? Por dentro y por fuera, ¿cierto? Así, a veces uno bañadito de gato, ¿no? Por fuerita nada más. No, limpie por dentro, limpie su mente. Despoje de eso, lave sus redes, ¿no? Arranque un nuevo día, ¿con qué? Con las redes limpias. ¿Por qué? Porque cuando los pescadores tienen las redes limpias, las pueden tirar. Entonces, si usted tiene su red limpia, usted tiene su mente libre de toda contaminación, y por eso dice que cuando le llegue todas esas cosas, usted lleve esos pensamientos a los pies de Cristo. Usted santifique a Dios, ¿dónde? En su mente, santifique esos pensamientos como tal, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, vea, así como los pescadores, si tienen una red mala, pues eso les baja su capacidad de pescar, ¿cierto? Imaginen que uno salga a pescar con una red rota. Pues agarrará al guillo, ¿no? Pero más de un pez se le irá. Entonces, sí, lo mismo pasa cuando usted tiene una mente contaminada. Eso le merma a usted su capacidad de ¿qué? De pensar bien, de sentir bien. Y si usted piensa y siente mal, usted va a actuar mal. Entonces, asegúrese de tener sus redes, ¿qué? Limpias como tal, ¿no? No vaya a ser que si se le presenta una buena pesca, teniendo una red sucia, una red deteriorada, la red se le reviente, ¿no? Por eso es que dice que el vino nuevo, las buenas nuevas del Señor, que es como una pesca limpia, tiene que caer en una red, ¿qué? Limpia. Vino nuevo en un odre nuevo. Porque si cae un vino nuevo en un odre viejo, ¿qué pasa? Lo rompe, lo revienta, no aguanta. Eso sucede lo mismo como hay personas que salen de una relación y no limpian sus redes. Entonces siguen teniendo esos resentimientos y todo eso. Entonces, cuando se le presente la bendición de encontrar una persona que realmente sea buena para su vida, pero como usted no tiene su red limpia, no está preparado, ¿qué pasa? Se le va a romper, no va a poder retener esa bendición que a lo mejor Dios le quiera dar a usted, ¿no? Entonces hay que tener las redes listas, hermanos, para ser lanzadas, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, limpie eso, ¿no? Entonces, obviamente, entendamos que nuestras redes es toda nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que es algo que Dios quiere mantener sanito. ¿Se acuerda cuando Él dice en 2 de Crónicas que Él quiere sanar nuestra tierra? Quiere mantener nuestra mente limpia, quiere mantener nuestra vida pulcra, digámoslo así, pero para eso se necesita ¿qué? Humillarse, reconocer realmente nuestros pecados, apartarnos de ellos, salirnos de ahí, clamar al Señor, y solo así Él escuchará y sanará nuestra tierra. Amén, hermanos. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra en el libro de Efesios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, antes de que el sol se ponga, limpie sus redes. Limpie sus redes, arregle sus cositas que tenga, ¿no? Porque las redes viejas no resisten peso, ¿no? Amén, hermanos. Bueno, entonces, la gente que trabaja en pesca, hermanos, cuando termina un día laboral, la expectativa de ellos es que al otro día, ¿qué pasa? Sea un mejor día, ¿no? Acuerda que hace 8 días decíamos que todos en general, cuando arrancamos un año nuevo, siempre anhelamos en nuestro corazón de que este año, ¿qué cosa? Sea un año mejor, ¿cierto que sí? Por más que el año pasado haya sido un año bueno, que usted diga, pastor, el año pasado fue un año muy bueno para mí. Bueno, pero aún así queremos que este año sea mejor, ¿cierto que sí? Pero no basta con anhelarlo, solamente tenemos que hacer nuestra parte. Y parte de eso es ¿qué? Que limpiar nuestras redes todos los días, estar preparados, hermano. A veces a uno le dice, no, ¿cómo te fue hoy? Pues no tan bien, pero mañana ¿qué? Mañana será otro día, pero hay que estar preparados para ese mañana. El Señor le dijo a Josué, dígale al pueblo que ¿qué? Que se santifique. ¿Por qué? Porque yo mañana quiero hacer maravillas con ellos. Ahora, el problema aquí es que la mayoría de la gente quiere que Dios haga maravillas con ellos, pero la gran mayoría de la gente no quiere ¿qué? Santificarse. No quiere. ¿Por qué? Porque eso implica, obviamente, acuérdate que santificarse, ¿qué es? Separarse para Dios, ¿no? Entonces, la gran mayoría de la gente no quiere eso, ¿no? Mucha gente quiere en este año, ahora que estamos empezando el año, quiere en este año grandes cosas. Pastor, este es el año en el que quiero tener una gran familia. Bueno, prepárese para eso. Quiero cambiar de empleo. Pastor, quiero tener un buen empleo. Prepárese para eso. Te estás capacitando, estás estudiando, te estás preparando. A veces la gente no toma en cuenta eso, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, dice lo que leímos ahí, que el Señor vio esas dos barcas y que los pescadores obviamente habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. Obviamente, ¿no? El Señor que todo lo sabe,
conoce que no les había ido bien en su faena, en la pesca, ¿no? Porque el Señor conoce, ¿qué cosa? Todas nuestras necesidades. Aún antes de que nosotros le digamos, Él ya la conoce. Amén. Lo que pasa es que no creamos, hermanos, que el hecho de que cada uno de nosotros tenga una necesidad que el Señor ya conoce, pues inmediatamente Él va a venir ¿a qué? A suplir, ¿no? A favorecernos o a arreglarnos la situación. Muchas de ellas que nos metemos sin considerarlo a Él, ¿no? Si no, preguntémosle a las hermanas de Lázaro. ¿Acuerdan esa historia que también ya la conocemos mucho? Que mandaron a llamar al Señor para que viniera porque Lázaro estaba enfermo y el Señor que dijo, no, yo después llego. ¿Y llegó cuánto? No, ¿cuál día? ¿No? 4 días, ¿no fue? Bueno, llegó después. ¿Qué haces que cuando llegó Lázaro ya estaba qué? Muerto, ¿se acuerdan? Entonces el Señor no va a salir corriendo, hermanos, cada vez que clamamos a Él. Jeremías le dijo, el Señor dijo a Jeremías, clámame y yo te responderé. Está bien, pero te enseñaré cosas grandes que tú no has visto, ¿pero cuándo? No ahorita mismo que clames a mí, sino poco a poco, porque yo actúo, diría el Señor, a mi tiempo, ¿qué? Y a mi voluntad. Y los tiempos de Dios son perfectos, ¿cierto que sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender y saber. El Señor vio esas 2 barcas, vio a esa gente bajando, lavando sus redes, y sabía y entendía, porque Él todo lo sabe, de que había una necesidad en ellos y que no les había ido bien. Sigamos. Versículo 3 dice, y Él entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase en tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando dice que le rogó, ¿qué quiere decir eso? ¿De quién era la barca? De Pedro, ¿no? Entonces uno no, menos el Señor, porque acuerde que Dios es, el Señor era un caballero, ¿no? La barca no era de él, era de Pedro. Entonces le rogó, ¿que qué? Que la apartase un rato, como decir, se la pidió prestada, ¿no? Porque quería hablarle a la multitud como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué era importante que él le hablara a la gente? El Señor ya sabía que había una necesidad ahí entre ellos. No les había ido bien pescando, ¿cierto? Podía haber hecho el milagro de una vez y haberse ganado la admiración de toda la gente que estaba ahí viéndolo y agolpada, ¿no? Pero acuérdate que antes de que ocurra cualquier evento, cualquier bendición en la vida de uno relacionada con Dios, obviamente porque las bendiciones solamente vienen de Dios, es importante que nosotros seamos, ¿qué cosa? Capacitados para poder manejar las bendiciones de Dios, porque cuando uno recibe algo de Dios y usted no está capacitado para eso, la bendición se va como agua entre los dedos. Y entonces, como no hay información del origen de la bendición, ni mucho menos quién es el que te bendice, pues hasta ahí llegó la bendición y difícilmente se va a repetir, ¿no? Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, las sagradas escrituras, le decía a Timoteo, las cuales te pueden hacer, ¿qué cosa? Sabio para salvación por la fe en Cristo. ¿Por qué le decía, te pueden hacer sabio? ¿Por qué? Como que yo le dijera a ustedes, hermanos, vea, la palabra que está aquí los puede hacer sabios a ustedes. ¿Por qué no les digo, los va a hacer sabios? Porque no todo el mundo la recibe, ¿no? Es decir, los puede hacer sabios, si es que ustedes quieren, ¿no? Si no quieren, pues obviamente no los va a hacer sabios, ¿no? Entonces, hermanos, es importante siempre que haya entendimiento como tal, ¿no? Porque cuando uno recibe algo, le puede pasar lo que el Señor tanto le advertía al pueblo de Israel. Acuérdate que cuando el pueblo de Israel iba para la tierra prometida, allá en el libro de Deuteronomio, ¿quién escribió Deuteronomio? Moisés. ¿De qué se trata Deuteronomio? De volver a repetirles al pueblo las instrucciones que ya les había dado en Éxodo, porque el pueblo salió y iba para la tierra prometida. Entonces, en Deuteronomio, que ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, él dijo, bueno, vamos a hacer un repaso. Bueno, así no dijo, ¿no? Bueno, dice, vamos a hacer un repaso de todas las instrucciones. Entonces, Deuteronomio se trata de eso. Volver a repetirle a la gente que las instrucciones, porque ya iban a entrar a la tierra prometida. Les dijo, vea, cuando ustedes entren allá, acuérdense de qué, de no olvidarse de quién lo fue el que lo sacó de allá, ¿no? Porque no vaya a ser que cuando lleguen allá y progresen, crean que es por su propia mano, pero no, entiendan que no es por su propia mano, es la mano del Señor que está orando por ustedes. Amén. Entonces, eso puede pasar cuando uno comienza a recibir cosas y uno no reconoce de dónde viene. Entonces uno comienza a creérselas que todas las cosas que uno consigue es ¿por qué? Porque uno es muy carga, como dicen aquí en Costa Rica. ¿Cierto que sí? Entonces se olvida uno realmente de dónde viene ¿qué? El socorro, como dicen por ahí, o la ayuda, ¿no? Sabiendo que el socorro, ¿de dónde viene, burrito? De los montes. Bueno, sí, de Jehová, básicamente, ¿no? Amén, hermanos, por ahí vamos bien, ¿no? Entonces, era necesario, porque el Señor ya sabía que iba a hacer el milagro, porque Él todo lo sabe, pero Él dijo, no, antes de hacer el milagro es necesario, ¿qué cosa? Capacitar a la gente.
hay que hablarles. Hay que darles, ¿qué cosa? La información. Ustedes han visto que por eso es que cuando la gente que va, yo realmente no voy a la gente que va a las zonas rojas o a esas zonas peligrosas a dar comida. Antes de dar comida, ¿qué da? La palabra, ¿cierto? Ahora dirá, pastor, pero la mayoría de la gente está ahí por la comida y escuchan la palabra porque les toca. No importa. Algo se queda, ¿no? Algo se va a quedar ahí. Pero es necesario siempre darles, ¿qué? La palabra, para que la gente sepa de dónde viene ese sustento, de dónde viene ese socorro. Amén. Entonces el Señor obviamente pidió la barca para hablarles a ellos, darles los principios de Dios. ¿Qué les habrá enseñado? Bueno, no dice la palabra que les enseñó, pero lo más probable es que les habló de qué? De que el reino de Dios se había acercado. Les habló de qué? Del arrepentimiento, les habló de la oportunidad de que apartados de Dios nada podemos hacer. Todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Cristo, ¿no? Por la enseñanza que Él vino a dar, ¿no? Después de eso, ¿qué pasó? Bueno, entonces dice la palabra en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes, ¿para qué? Para pescar, ¿no? Entonces, después dijo, bueno, ahora sí, boga mar adentro, ¿no? ¿Qué es bogar mar adentro? Adentrarse en el mar, ¿cierto? Adentrarse en el mar. Ya, acuérdense, muchas de estas cosas las hemos comentado ya, pero la gente que sabe de pesca, y los que no saben también, porque yo no es que sea pescador, pero yo sé que los mejores peces, ¿dónde están? Mar adentro, ¿cierto? Decir, de hecho, la gente que viene de otros países a hacer tour de pesca aquí, no lo llevan ahí, pues, en Punta Arenas, al lado de esos barcos que están ahí anclados a pescar, no. Los meten es ¿qué? Mar adentro, ¿cierto? Que sí, inclusive hasta hay que tener experiencia para allá, ¿no? Entonces, mar adentro, hermanos. Entonces, ahora, ¿por qué creen ustedes que Simón, Pedro, bueno, ahí se llamaba Simón, le dijo, maestro, pero es que toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada? O sea, ¿por qué Simón en ese momento, por qué mostró cierta resistencia ahí cuando el Señor le dijo, boga mar adentro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No creía? No creía. Ya sabía, pero ubiquémonos en esto. Es un día por la mañana. Están lavando las redes. Le dice el Señor, ahora salgamos otra vez. Y él dice, pero Señor, toda la noche hemos estado pescando y no agarramos nada. ¿Por qué? Sí, la gente que sabe de pesca sabe que el mejor tiempo para pescar, ¿cuándo es? De noche, ¿cierto que sí? De día no, porque pues de día también se pesca, ¿no? Pero lo mejor es de noche. Le dijeran, pastor, ¿y por qué es que los peces están dormidos o qué? Pues no sé, pero es de noche, básicamente, tal vez porque ellos no ven, no sé. Pero el caso es que no era un tiempo de pesca, por eso ya estaban extrañados, ¿no? No era tiempo de pescar, ¿no? No era tiempo. El Señor le dice, boga mar adentro. ¿Ustedes no creen que el Señor, con todo el poder que Él tenía, Él hubiera podido decir a Pedro, tira la red ahí en la orillita y agarramos peces, ¿no? Pero no, realmente la enseñanza es que uno tiene que adentrarse, uno quiere disfrutar de algo, tiene que ir a aguas profundas. ¿Cierto? Sí, eso es como los que hemos bañado en río. ¿Quiénes han bañado en río aquí? Tampoquito, ¿no? Acuerda que en los ríos lo más incómodo cuando uno se mete a un río, ¿qué es? La orilla, ¿cierto? La orilla, las piedritas, porque las piedritas entre más pequeñas, ¿qué pasa? Son como más aburridoras, ¿no? Entonces, uno se mete así, esas piedritas, hay mucha gente que no aguanta y entonces prefiere más bien devolverse otra vez y ir a meterse a la piscina, que es más cómoda, ¿cierto que sí? Tranquila, no hay ningún riesgo. Pero la gente que decide seguir adelante sabe que las piedras pequeñas se van haciendo más grandes y ya más cómodo caminar, hasta que uno no toca a fondo. Y ahí puede uno disfrutar y uno se deja llevar por la corriente. Y dice, pastor, y hay muchos que se ahogan. Pues sí, eso es otro tema. Pero digamos que si uno sabe nadar, ¿no? Ya uno se deja, la mejor manera de disfrutar un río en es cuando uno se mete y uno ya se lo lleva a la corriente, como tal. Amén, hermanos. Entonces, ellos estaban extrañados por eso. Y después viene el versículo 5 cuando él le dice, maestro, pero es que toda la noche hemos estado pescando y no hemos confiado. Entonces, pero toda la noche allá estaban pescando ellos con sus propias, ¿qué? Fuerzas, ¿cierto? Entonces, una cosa es hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y otra cosa es que nosotros hagamos las cosas en el nombre del Señor, en la palabra del Señor como tal, ¿no? Entonces, pensemos en las cosas que Pedro tenía. Él había estado una noche anterior pescando, le fue mal. ¿Qué utilizó él? Sus barcos, sus redes. Como Pedro no tenía ninguna relación con el Señor, es lo más seguro, obviamente la Biblia no lo dice, pero lo más seguro es que ese barco y esas redes, Pedro las consiguió
sin la ayuda del Señor. ¿Ustedes, no? ¿Cómo las consiguió él? Por sus propios recursos, ¿cierto? Con lo de él. Entonces él estuvo con lo suyo, ¿no? Entonces, hermanos, lo que uno haya conseguido en esta vida, que lo haya logrado con su propio esfuerzo, con lo que usted y yo hemos conseguido cosas que tampoco nos vamos a poner de religiosos a decir, esto fue por la mano de Dios. No, hay cosas que las hemos conseguido porque ni siquiera teníamos ninguna relación con Dios. Pero eso no es comparable, eso ni medio se acerca, hermanos, a lo que Dios nos puede dar cuando aquello que hemos conseguido por nuestra propia fuerza las ponemos al servicio de Él o lo hacemos en el nombre de Él o amparados en Él o con el apoyo de Él o con la compañía de Él. O sea, Pedro no tenía ni idea de lo que se le venía, ¿no? Y ahora usó un barco diferente, usó lo mismo, usó redes diferentes, usó las mismas, pero ya iba en el nombre del Señor como tal, con la compañía de Él como tal. Amén, hermanos. Entonces, pero antes de eso, cuando el Señor vio las dos barcas, ¿se acuerda que dice que una de ellas era de quién? De Pedro, ¿cierto? ¿Sí? Cuando Él dice que le rogó a Pedro que apartara una, Pedro tenía dos opciones, ¿no? Una era prestarle la barca y la otra, ¿cuál era? No prestársela, ¿cierto que sí? Al final él decidió prestársela. Pasa exactamente en la vida de uno, hermanos. Cuando uno tiene la oportunidad de acercarse al Señor y tener una relación con Él, usted tiene siempre esas dos opciones. La palabra siempre nos muestra dos caminos para escoger. O usted decide entrar en una relación con Dios, o usted decide caminar sin Él. Es su decisión, cada uno es libre de decidir. Pero usted no pretenda, si decide no prestarle su barca o su vida o rendir su vida al Señor, no pretenda, si usted decide ese camino, creer o querer o creer que el Señor lo va a bendecir a usted en ese caminar, porque Él no va a caminar con usted. Esa es una realidad. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que apartados de Dios uno puede seguir clamando y pidiendo las bendiciones de Él. Eso es una fantasía como tal, ¿no? En el caso de Pedro, él tenía esas dos opciones, o la presto o no la presto. Él se la prestó. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿cada uno de nosotros ya le ha prestado su barca al Señor? ¿Le ha entregado su vida al Señor? Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Ahora usted dirá así, yo sí, pastor. Bueno, entonces vamos siguiendo así. Los que digan, yo no, todavía no, entonces usted tiene que tomar esa decisión, pero ya, ¿no? Si es que usted quiere disfrutar de las bendiciones de Dios. Amén, hermanos. Por ahí vamos, ¿no? Entonces ya con la barca, porque Pedro se la había prestado, después viene otra pregunta del Señor, otra instrucción es, boga mar adentro. Pedro hubiera podido decir, Señor, pero es que ya venimos. Si vas a hacer algo, hagámoslo aquí en la orillita. Él hubiera podido tomar esa decisión. Pero al final nosotros vemos que él dice, no, él hizo caso, digamos, obedeció a lo que el Señor le decía. Nosotros también tenemos esa doble opción. O bogamos mar adentro o nos quedamos en la orillita. ¿Qué prefiere usted, no? Entendiendo y sabiendo que en la profundidad del mar es donde están los mejores peces, ¿no? O sea, usted si se queda ahí en la orillita, probablemente agarre cualquier cosita ahí de las que se agarran ahí, ¿no? Entonces, aprovechemos, hermanos, ahora que tenemos barca, que tenemos vida, que tenemos salud, que podemos hacer las cosas, decida, tome la decisión que tomó Pedro de bogar mar adentro. No se quede en la orillita. ¿Quiénes se quedan en la orillita, hermanos? Los que se conforman ¿con qué? Con migajitas, ¿de acuerdo? El Dios que usted tiene, la relación que usted tiene con Dios va a ser tan pequeña como el pequeño sea el concepto, la información que usted tenga de su Dios. Y pequeñas van a ser las cosas que usted va a recibir de Él, ¿no? El Dios que usted tiene una relación va a ser tan grande como grande sea su relación con Él y como firme sea su decisión de ¿qué? De bogar mar adentro, ¿no? De adentrarse en las profundidades del Señor. Por ahí vamos bien, ¿no, hermanos? Entonces, Pedro obviamente tomó la decisión de ir a lo profundo. En lo espiritual, hermanos, nosotros tenemos, vean, lo mejor de cada uno de nosotros, ¿dónde está? Está en Dios, pero digamos, si yo quisiera buscar lo mejor de mí, ¿dónde debería buscarlo? En lo más profundo de mí. Aquí, en lo más profundo de mí para sacarlo. Por eso es que, digamos, a lo que nosotros nos caracteriza o nos da a conocer es el fruto del Espíritu, porque sale ¿de dónde? De lo más profundo de lo que nosotros somos, ¿no? Hay gente que quiere buscar lo mejor de cada uno de ellos y lo busca en otro lado. Entre sus amigos, en las cosas que ha logrado, en sus títulos, lo que sea, no. Busque lo mejor de cada uno de ustedes, ¿dónde? En lo más profundo de usted. Bogue mar adentro, ¿dónde? En su mente, en sus pensamientos, saque lo mejor. Por eso era que el Señor le decía a Jeremías, Jeremías, si tú te convirtieres, es decir, si tú te vuelves a mí, y no era porque Jeremías estuviera en pecado, que era lo que le pasaba a Jeremías. ¿Acuerdan?
¿Qué era lo que le pasaba a Jeremías? Que el Señor le dijo, Jeremías, si tú te convirtieres, o sea, si te vuelves a mí, acuérdate que Jeremías estaba pasando una crisis. ¿Por qué? ¿Qué quería hacer Jeremías? Quería dejar el ministerio, quería tirar la toalla. Decía, yo ya no vuelvo a hablar más del Señor porque cada vez que hablo me meto en problemas y además hablo y nadie se convierte. ¿A quién le habla? Esta gente no ama la palabra. Ya, voy a tirar la toalla. Y entonces el Señor le dijo a Jeremías, Jeremías, si tú te convirtieras, es decir, si te volvieras a mí, entonces yo te voy a restaurar. Y entonces estarás delante de mí, serás mi boca y vas a poder entresacar, ¿qué cosa? Lo más lindo de ti. No lo vil, sino lo más lindo de ti. Entonces la única manera, hermanos, de uno sacar lo mejor de uno es bogar en aguas profundas de su mente. Saque lo mejor de usted, de adentro de usted, pero para eso usted necesita una relación con el Señor. Cambiar su manera de pensar, todo lo que ya usted conoce como tal. Amén, hermanos. Entonces el fruto del Espíritu, felicidad, gozo, paz, templanza, todo eso sale de lo más profundo de cada uno de nosotros, hermanos. Y créanme, me atrevería a decir que ni de ustedes ni de mí, lo mejor de cada uno de nosotros todavía no ha salido. Todavía no ha salido. Yo creo que lo mejor de cada uno de nosotros todavía no lo hemos podido explotar como tal. Amén, hermanos. Ustedes no se mueran, no nos muramos sin dar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Porque definitivamente podemos ser cada vez mejores. Sigamos con la historia, hermanos. Entonces, dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué? Se rompía. Entonces, mire, en el versículo 5 el Señor le dijo a Pedro que bogara mar adentro. ¿Cierto que sí? Pedro le dijo, Señor, pero es que toda la noche hemos estado pescando y no hemos agarrado nada. Y entonces en el versículo 6 dice, pero habiéndolo hecho, ¿qué quiere decir eso? Que lo hizo. Entonces, a veces hay muchas cosas, hermanos, en nuestro caminar cristiano, que decimos sí a las cosas de Dios, sabemos que hay que hacerlas, sabemos que nuestro bien está ahí, sabemos que eso nos va a ayudar a crecer, a edificarnos y todo eso. Sabemos, pero dice la palabra ahí que Pedro sabía eso, pero no solamente lo sabía, sino que habiéndolo hecho, es decir, lo hizo. Eso es lo que muchas veces nos falta en algunas áreas de nuestra vida, hermanos, que sabemos lo que hay que hacer, pero que no lo hacemos. Ahí ya nos falta, ese es el detallito, ¿no? Por eso les decía yo que este año es un año en el que tenemos que trabajar ¿en qué? En crecimiento, hay que crecer espiritualmente, ¿no? Y ese crecimiento tiene que ser visible, así como se ve el crecimiento en uno, cuando un niño cuando va creciendo y uno va midiendo y va midiendo y va midiendo, espiritualmente tenemos que crecer, ¿no? Tenemos que trascender, tenemos que crecer, ¿no? O sea, que no se nos vaya la vida o otro año más sabiendo que lo tenemos que hacer y no lo hagamos. Pedro ya estaba listo. ¿Por qué? Porque ya había escuchado la información. Ya había escuchado al Señor hablar de las bondades del Evangelio, digamos, de las bondades que hay el estar en Dios, porque en Dios está nuestro bien, el reino de Dios se había acercado, el Señor lo estaba poniendo ahí delante de ellos. Pedro tenía la información, no solamente Pedro, sino toda la gente que estaba ahí. Pero Pedro fue el que recibió la orden, entonces el Señor le dijo, boga mar adentro, y dice la palabra que habiéndolo hecho, o sea, lo hizo, no solamente lo hizo, sino que tuvo la bendición de encerrar una gran cantidad de peces, como tal, ¿no? Ahora, ¿ustedes no creen que Pedro estaba cansado? Claro, venía de una noche de pesca, pero aún estando cansado, ¿qué cosa? Lo hizo, hermanos, lo hizo. Entonces, no es tiempo de argumentar de que, es que estoy cansado, ahora sí irá a pasar, pero ¿usted cree que uno no se cansa? Claro que uno se cansa. Pero ¿cómo, digamos, cuando uno está cansado, cuál es el antídoto para eso? Descansar, ¿cierto? Descansar. Si es un agotamiento físico, el agotamiento físico, ¿cómo se calma? Pues descanse físicamente, recargue baterías. Y el agotamiento físico es entendible, hermanos. Pero lo que no podemos cansarnos es ¿qué? Espiritualmente, no nos podemos cansar. La misma Biblia dice, no os canséis pues, ¿de qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué vamos a segar? Vida eterna, dice la palabra ahí, ¿no? Entonces, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de echar atrás como tal. Versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, ¿no? Se hundían. Entonces, mire, Pedro pasó de ser un pescador normal, porque yo me imagino que hasta ese momento lo que él agarraba, ¿para qué era? Para él, ¿no? Para su sustento, para su familia, para vender, Pero dice aquí que agarró gran cantidad de peces y tuvo que llamar ¿a quién? A otra barca. Entonces, cuando uno recibe de Dios, hermanos, uno no solamente
deja digamos, de ser suficiente para uno, sino que comienza uno a ser ¿de qué? De bendición para otros. Porque ese es el proceso que debíamos de hacer. ¿Recuerda que alguna vez les hablé de la cueva de Adulán, donde llegó gente a esa cueva? ¿Quién estaba en la cueva? David. Y entonces llegó gente afligida, endeudada, sin esperanza, no sabían qué hacer. ¿Para dónde? Y llegaron ahí, estuvieron un tiempo con David y después se convirtieron ¿en qué? En los valientes de Dios, los guerreros de Dios. Pasaron por ese proceso. Eso es algo que uno debería pasar. Lo que no se puede quedar uno es estancado en el tiempo y quedarse uno ahí con el tiempo endeudado, afligido, sin esperanza. Y pasa el tiempo y ¿cómo estás? Endeudado, afligido y sin esperanza. ¿Y cómo estás? Endeudado. No, no, no. Hay que salir de ahí. Amén. Entonces Pedro, obviamente recibiendo al Señor, no solamente suplió para él, sino que fue de bendición para otros. Porque dice la palabra ahí que llamó a los compañeros como tal y empezó a bendecir a los demás. Decir, aquí hay suficiente para todo. Y uno para bendecir a los demás, hermano, no estamos hablando de plata. ¿Cierto que no? No estamos hablando de plata. Ahora, si usted puede y tiene recursos de poder bendecir a alguien con una ofrenda, hágalo si puede. Pero no estamos hablando de dinero como tal, ¿no? Uno puede bendecir a la gente de muchas formas como tal, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, el hecho de que Pedro hubiera abogado mar adentro con la compañía del Señor, le permitió a él salir de su escasez, de su miseria en ese momento, que la pesca que había tenido era muy escasa como tal, ¿no? Entonces, espiritualmente nos puede pasar lo mismo, hermano. Cuando nosotros decidimos bogar mar adentro con el Señor, sacar lo mejor de nosotros, podemos quitarnos de encima esa miseria espiritual que cargamos muchas veces, ¿no? Bienaventurados, ¿quiénes? Dice la palabra. Los pobres de espíritu. Y ahora, un pobre de espíritu, ¿quién es? El que reconoce su dependencia, su escasez. Entonces, cuando uno tiene una escasez, cuando uno tiene una necesidad, un faltante, ¿qué es lo que uno busca en lo natural? Suplirla. Si yo tengo hambre, ¿qué buscaría? Comer. Si yo tengo sed, ¿qué busco? Tomar agua, beber. Si yo no tengo trabajo, ¿qué debería hacer? Buscar trabajo, ¿no? Van a hacer como alguien que uno le dice, ¿usted por qué no busca trabajo? Dice, ¿qué tal que lo encuentre? Bueno, entonces, ese es otro tema, ¿no? Entonces, hermanos, esos pescadores, obviamente, vean, ubiquémonos aquí. Pedro le llenó la barca y todo eso, entonces llamó a otros pescadores que estaban allá, ¿cierto? Esos pescadores que estaban acá también sabían que ese no era tiempo de qué, de pescar, ¿cierto? No era tiempo de pesca. Pero como lo llamó Pedro, que Pedro era una persona supuestamente dentro del gremio de los pescadores muy reconocido, lo llamó a alguien que ¿qué? Con autoridad en el tema, ¿no? Entonces dijo, no, si nos está llamando Pedro es por algo tremendo, ¿no? Como tal. Entonces, hermanos, miren lo importante en nuestro caminar cristiano, que nosotros seamos personas de ¿qué? De autoridad, ¿no? De testimonio, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice, cría fama y ¿qué? Y échate a dormir, ¿no? Entonces, el tener un buen nombre, una buena, digamos, autoridad o una buena imagen, hace que las demás personas sepan y entiendan cuándo uno ha recibido algo de Dios y cuándo uno puede llegar a ser de bendición para los demás. Porque hay mucha gente, créame, hay mucha gente que usted las puede ver, entre comillas, prosperadas económicamente, pero por la fama o la imagen que usted tiene de esas personas, usted sabe que eso no es de Dios. ¿Cierto que no? ¿Ha pasado o no? Uno conoce gente que uno dice, y ese se llena de plata, ¿verdad? ¿Quién sabe qué chorizo estará haciendo, como dicen aquí, no? Pero uno nunca pensaría, el Señor lo bendijo, ¿no? ¿Por qué? Por la fama que se tiene, o por lo menos por la información que uno tiene. Esta gente, al llamarlo Pedro, inmediatamente, ¿qué cosa? Vinieron. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenían de la persona que los estaba llamando, decían, esa persona tiene autoridad y de seguro ha recibido algo adicional, o tiene la forma de bendecirnos, nos está llamando para compartir algo. El caso es que ellos fueron allá a ayudarle, ¿no? En el gremio cristiano, hermanos, cada día se deteriora más lo que es la imagen del liderazgo, ¿no? De los pastores como tal, precisamente por el mal testimonio que tienen. Y entonces, cada día es más la gente que duda, digámoslo así, de esos llamados pastorales, o no de todo, porque el remanente siempre se mantiene precisamente por la mala fama que tienen, ¿no? Y algunas personas que quieren entrar, digamos, a las toldas cristianas, a veces se ven frenadas precisamente por esos malos testimonios como tal, y más bien salen corriendo, ¿no? Por eso era que el Señor le decía a los fariseos, hay de ustedes que ni entran ni qué, ni dejan entrar, ¿no? O sea, ni colaboran realmente para que la gente busque las cosas de Dios, ¿no? Entonces,
Muchas veces, ¿por qué la gente no sabe que nosotros podemos tener algo para ellos que viene de Dios? ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos tener algo para bendecir a la gente que viene de Dios. ¿Y por qué la gente no sabe? Pueden haber dos razones. Una de ellas, hermanos, es que uno no lo demuestra. O sea, la gente no sabe por qué. Porque uno no lo demuestra. Realmente nadie sabe que uno ha recibido de Dios o que uno tiene una relación con Dios. A veces la gente ni sabe que uno es cristiano. Hay gente que no lo demuestra. Entonces, una razón puede ser que no lo demuestre, o otra cosa es porque la gente realmente no lo puede ver. Que las dos están relacionadas, ¿no? Acuérdense que yo les he dicho varias veces que no hay nada más lindo que ser cristiano. Amén. Pero que no hay nada más triste que no poder demostrarlo. Porque a veces la gente no cree, hermanos. Entonces la gente no puede creer que haya algo de Dios, que Dios te pueda usar a ti para que ello pueda ser extensible a ellos, porque acuérdense que dice la palabra que somos deudores, decía Pablo, lo que yo he recibido por gracia quiero darlo. Pero muchas veces a la gente le cuesta creer que hay algo de Dios para uno a través de otra persona, porque esa persona no lo demuestra porque tiene un mal testimonio como tal. Uno no lo puede ver porque no lo refleja como tal. Amén, hermanos. Entonces, en el caso de Pedro, la gente sabía en lo natural que Pedro era una persona confiable en lo que tiene que ver con pesca. Y como estaban hablando de pesca, ellos fueron confiados allá a ver qué era. Ellos tal vez no tenían la información completa, pero fueron al llamado, ¿no? Sabían que había algo para ellos. ¿Por qué? Porque alguien confiable los estaba llamando como tal. Eso dice el versículo 7. El versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro, ¿viendo qué? El milagro que había pasado, ¿no? De que después de una noche que no agarraron nada, de día, el Señor dijo, pongan mar adentro, tira las redes, y cogieron gran cantidad de peces. Viendo esto, dice la palabra, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ahora, ¿cómo supo Pedro que era un hombre pecador? ¿Cómo supo? ¿Ah? Pero, ¿cómo sabemos nosotros, por ejemplo, les voy a hacer la analogía? Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo o no, cuando éramos católicos. Cuando yo era católico, pues yo no me consideraba un hombre pecador. ¿Quiénes fueron católicos aquí? Uno no se considera así como que decir, yo soy un hombre pecador. Y de hecho, cuando habían confesiones, uno iba y le contaba cualquier 2, 3 cosas al cura y ya, ¿no? Pero no le contaba lo pesado, no le contaba lo más livianito, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué no sabía uno, cuando estaba allá en la católica, por qué no sabía uno a ciencia cierta que era un hombre pecador? ¿Por qué? No tenía la información, porque a uno nunca le instan allá a leer la palabra, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿por qué Pedro sabía que era un hombre pecador? Porque ya había recibido la información. ¿Cuándo la recibió? Cuando el Señor le pidió la barca prestada y les habló del reino y todo ese asunto y la importancia de que la gente procediera al arrepentimiento y todo ese asunto, ¿cierto? Entonces Pedro, viendo eso y dimensionando la calidad de persona con la que estaba con él por lo que había pasado, porque acuérdense, hermanos, a Pedro lo salvó la pesca milagrosa. ¿El milagro lo salvó? ¿Qué lo salvó a él? Que él se postró delante del Señor y ya comenzó a tener su encuentro personal con él. Amén. Entonces eso nos confirma a nosotros que los milagros, ¿qué? Los milagros nos salvan. ¿Para qué son los milagros? Para refrendar un mensaje, ¿no? El Señor les dio el mensaje y ellos ahí obviamente expectantes y después hizo el milagro como tal y eso es como para confirmar, para ponerle un sello. ¿Me entiende? Pero el milagro no, porque Pedro igual hubiera podido arrepentirse o no. Al final él lo hizo, tenía la información, vio el milagro y entonces para eso era que el Señor hacía milagros. ¿Verdad que hace 8 días también dijimos, ¿para qué el Señor hacía tantos milagros? No era, el milagro eran medios que el Señor usaba, ¿para qué? Para que la gente al final, para que los incrédulos, porque acuérdense, los milagros ¿para quién son? Para los que no creen. Porque nosotros, si decimos que creemos, no necesitamos milagros. Usted para creer lo que yo estoy hablando aquí, usted no necesita, pues espero que no, pues. No necesita pues que yo me levite en el aire o ¿me entienden? No necesita para decir, ay, sí, entonces eso sí es palabra de Dios. No, nosotros ya es por fe el asunto. Pero en ese entonces sí eran necesarios los milagros para que los incrédulos pudieran recibir el mensaje como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué Pedro le dijo de dónde sacó eso? Por la información que él había recibido, ¿no? Ya tenía la información en su mente. Porque acuérdense que la información que uno tiene en la mente es la que lo ubica exactamente de cuál es la situación que está viviendo, qué es lo que está mirando como tal, ¿no? Porque los ojos no saben lo que ven.
El ojo nada más capta una imagen y listo, pero la información que ya Pedro tenía en la mente le dio la idea o dimensionó delante de quién estaba y por eso se inclinó y dijo, apártate de mí, que soy ¿qué cosa? Un hombre pecador. Lo que vio fue algo sobrenatural, fue un milagro. Acuérdate que un milagro es una obra sobrenatural que viene de Dios, ¿para qué? Para el bien nuestro, ¿no? Entonces, la información que había recibido fue la que le permitió básicamente eso. Ya Pedro vio esas cosas, no era el mismo Pedro de horas antes, que estaba tal vez obstinado lavando redes ahí. Era otro Pedro. Entonces vio las cosas con una información, ¿qué cosa? Diferente, una información renovada. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, es que Nicodemo, la única manera de ver las cosas de Dios, ¿qué es? Nacer de nuevo. No hay otra forma, es que no hay otra forma, Nicodemo, y nos lo dice a todos nosotros. La única forma de ver las cosas de Dios es ¿qué? Naciendo de nuevo y renovando el espíritu de nuestra mente. Efesios 4:23. Amén, hermanos. Ahí fue donde Pedro obviamente reconoció que lo que había pasado, obviamente para nada correspondía a su capacidad como pescador, sino que lo que había ocurrido era algo sobrenatural. Después dice en el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, o sea, Pedro viendo todo eso que había pasado, se inclinó delante del Señor, le dijo, apártate de mí que soy un pecador, y en el versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, ¿no? El temor. Recuerde que cuando uno habla del temor en las cosas de Dios, no estamos hablando de miedo, no es que Pedro decía, uy, ¿este quién es? Es un mago. No, no. El temor se apoderó de él y de toda la gente, entendiendo que el temor, cuando hablamos de Dios, es ¿qué cosa? Reverencia, respeto, es el valorar la compañía, lo que hemos hablado, ¿no? Temor de Dios no tiene que ver nada con tenerle miedo, ni mucho menos, sino valorar nuestra relación con Él, que no sea parte. Ese fue el terror o el temor o lo que queramos hablar que tuvo David, cuando en el Salmo exclamaba, Señor, no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. Sintió terror, temor de perder esa relación, ¿no? Entonces dice ahí que hubo temor en muchos de ellos que estaban con Él, y el versículo 10 dice, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora, ¿qué cosa? Serás un pescador de hombre, ¿no? Entonces, ahí viene, por ejemplo, esta prédica se llama Tú eres, tú serás. Pues el Señor le dijo a Pedro, yo sé quién eres. ¿Tú eres quién? Simón. Pero si lo hubiera dejado ahí, ¿ustedes se imaginan cuántos Simón habían en esa época? Que le digo, no, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado, ¿qué? Cefas o Pedro, ¿no? Entonces, tú eres, pero no te quedes con lo que tú eres, tú serás. Tú eres pescador, está bien, pero yo te haré ¿qué cosa? Pescador de hombre, ¿no? ¿Todo por qué? Por prestarle su barca al Señor, por obedecerle, bogar mar adentro, por agarrar los peces, por ver y dimensionar el milagro que ocurrió ahí, por reconocer su calidad de pecador, de inclinarse al Señor, tener su encuentro personal con Él. En versículo anterior dijimos que dejando todo, ¿qué pasa? Lo siguieron, ¿cierto que sí? Y el Señor le dijo, tú vas a ser pescador de hombres, el Señor te va a cambiar. Entonces, hermanos, en la medida en que nosotros nos pongamos en las manos del Señor y decidamos buscar lo mejor de cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestra mente, nuestros pensamientos, limpiemos nuestras redes, permitamos que caminar con Él, dimensionemos la importancia de nuestra relación con Él, el Señor nos va a cambiar. ¿Amén o no? Ahora, si usted dirá, pastor, pero yo conozco gente que lleva años en la iglesia y no cambia. Bueno, el problema no es del Señor ni de la palabra, ¿no? El problema es que hay gente que se ha quedado ¿dónde? En la orillita, ¿no? En la orillita y sigue ahí nada más esperando que el Señor venga. Entonces nunca cambiaron de nada, nunca trascendieron, nunca fueron de bendición para nadie. Siempre estuvieron ahí esperando a ver quién hacía algo por ellos. Siempre estuvieron ahí a expensas del milagrito. ¿Acuerdan de lo que hablamos hace poco del paralítico aquel de Bethesda? Paralítico ahí, quieto, estancado ahí, esperando que alguien lo meta al estanque, alguien lo empuje, aunque sea. Pero eso no va a pasar, hermanos, hasta que uno no tenga un verdadero encuentro con el Señor y uno decida qué cosa. En el caso del paralítico, agarre su lecho y váyase. Y en el caso de esto que estamos hablando hoy, usted decida lavar sus redes, bogar mar adentro, buscar lo mejor de usted para que usted realmente sea lo que Dios sabe que usted puede hacer y que puede ser.
pero a veces falta, ¿qué cosa? Decisión como tal, ¿no? Cuando él dice que te hará pescador de almas, Proverbios 11:30 dice que el que gana almas para el Señor, ¿qué cosa? Es sabio. No hay mayor sabiduría que ganar almas para el Señor, ¿no? Y acuérdate que si hay algo que impresiona a Dios, ¿qué es? Sabiduría, ¿no? Que uno sea una persona que esté sediento ¿de qué? De sabiduría como tal. Amén, hermanos. Dice el versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué cosa? Les siguieron. Cuando dice dejándolo todo, hermanos, que a veces hay gente que toma esos versículos literal y dice, es que a mí me da mucho temor meterme en los caminos de Dios porque es que como ahí dice que hay que dejarlo todo para seguir al Señor. O sea, obviamente Pedro, cuando nosotros nos ubicamos, yo cuando leo eso me acuerdo de la película de Jesús de Nazaret y veo a Pedro cuando él dice, llévense en las barcas, y entonces pasan a las barcas que se van yendo y se van yendo. Y entonces Pedro, uno siente que Pedro está diciendo que se va yendo, ¿qué? Mi vida, ¿no? Esa era mi vida, ¿no? Pero cuando dice dejándolo todo, no quiere decir que uno deje la mujer, deje el trabajo, deje la empresa, deje todo para seguir al Señor, ¿no? Sino que uno tiene que hacer un reordenamiento de sus prioridades como tal, ¿no? Reordenamiento, ¿no? Dejándolo todo quiere decir que usted comience a despreciar cosas. ¿Recuerde que despreciar qué es? Quitarle precio a las cosas, ¿no? Por eso el Señor decía en Mateo, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, pues tampoco es digno de mí. De eso se trata, dejándolo todo. Que esas cosas no es que dejen de ser importantes, sino que no sean las más importantes. Y que en ese momento lo más importante para cada uno de nosotros sea, ¿qué cosa? Seguir al Señor. Y cuando uno se da cuenta que usted sigue al Señor y comienza a tener su relación con Él, entonces usted comienza a ser mejor esposo, mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo, mejor siervo, mejor de todo. Que es lo que uno al principio está buscando, ¿no? Es que yo quiero ser lo mejor en todo. Ah, bueno, entonces desprecie todas esas cosas, siga al Señor, bogue mar adentro, busque lo mejor de usted y esa relación con el Señor lo va a llevar a usted a hacer lo mejor en estas cosas que usted quería hacer. Pero dejándolo todo básicamente es eso, ¿no? Amén, hermano, para ahí vamos bien, ¿no? Entonces, acuérdense que la vida de uno, como lo hemos comentado aquí, ¿qué es lo que cambia la vida de uno? La vida de uno es la suma de ¿qué? De las decisiones, ¿cierto que sí? Es una decisión nada más. Pedro la tomó y al final fue un cambio de vida para él. Quería pasar, pero al final él murió. Sí, pero ¿cuántos no anhelarían hacer lo que Pedro hizo? Y la calidad de persona que llegó a ser Pedro, digámoslo, en el momento en que tuvo su encuentro personal con el Señor como tal, ¿no? Entonces, y no solamente a Pedro, ¿no? A todos los que realmente tomaron esa sabia decisión de seguir al Señor. Pedro, obviamente, de ser un pescador normal, pasó a ser un pescador de hombre, pasó a ser escritor de la palabra, a ser líder de la iglesia como tal, a convertir a muchos, como hablamos ahorita. Era el trío que participaron en esta historia que les decía que es la argolla del Señor, que es Jacobo, Juan y Pedro, ¿no? Recuerden que Jacobo y Juan eran hermanos. Jacobo era, aprovechando que no está Jorgito, ¿cómo se conocía Jacobo? ¿Ah? Santiago el mayor, Santiago y Juan eran hermanos, pero ese no es Santiago el hermano del Señor, era Santiago el menor, ese era Santiago el mayor. Acuérdense que Santiago era el líder de la iglesia con Pedro, de la iglesia primitiva, y Juan que era el discípulo amado. Entonces ellos eran los tres que al final arrancaron, fueron los tres primeros discípulos como tal, ahí arrancó todo, ¿no? Entonces, hermano, vea, todo esto que les estoy contando de esta historia, que es, como les dije, es una historia conocida, de un grupo de personas comunes y corrientes, con sus limitaciones, pero que al final tomaron la decisión correcta, ¿no? Dejándolo todo, decidieron seguir al Señor. Insisto, dejarlo todo no es abandonar lo que usted con tanto esfuerzo le ha costado, sino hagamos realidad aquello que está escrito en la palabra de que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene, todo lo demás llega por añadidura, ¿no? No nos concentremos en esas partes que son añadiduras y dejemos de un lado lo más importante que es bogar mar adentro y buscar nuestra relación con el Señor. Esta gente decidió seguir al Señor. Esto de seguir al Señor, hermanos, pues no es así tan sencillo como uno lo ve, ¿no? Uno lo lee ahí con ellos y decir, ah, bueno, ellos dejaron todo y siguieron al Señor. No, seguir al Señor implica también que nosotros paguemos nuestro precio como tal. Voy a pedirle que vayamos un momentico ahí más adelante a Lucas 9. Ahí mismo, estamos en Lucas 5, pero pasemos a Lucas 9. Nada más para que miremos rápidamente esto que
Porque ¿en qué quedó la historia? Quedó en un grupo de personas que al final, dejándolo todo, ¿qué cosa? Siguieron al Señor, ¿cierto que sí? Pero esto de seguir al Señor, hermanos, es mucho más que buenas intenciones, ¿no? O sea, yo creo que todos, al final, los que estamos metidos en las cosas de Dios como tal, y a uno le hicieran esa pregunta, uno diría, claro, el mayor anhelo mío es seguir al Señor. Pero para muchos es simplemente un anhelo, una buena intención como tal. Y entonces quería apoyarme en esto que está en Lucas 9, versículo 57, para que rápidamente saquemos aquí unos tips, unas enseñanzas rápidas, porque el título, ¿qué dice? Los que querían seguir al Señor, los que querían seguir a Jesús. Recuerde que varias veces les he dicho también que cuando uno utiliza los verbos en conjugación, eso de que quería, ¿no? Que yo debería, yo podría. Eso es algo que a lo mejor no debería haber hecho, pero no lo hizo. Entonces, los que querían seguir al Señor, entonces ya con ese título uno diría, bueno, querían seguir al Señor, pero al final no lo siguieron. Entonces, hermanos, yo lo que, como les decía, eso de seguir al Señor es una buena intención. Partamos de ahí, es una buena intención, pero tenemos que materializarla, ¿no? Que no se quede nada más con una buena intención, ¿no? Entonces, en este texto, hermanos, hay varias enseñanzas que deberíamos sacar. Por ejemplo, el versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Eso dice el 57. En el 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Eso está ahí en el 59. Y en el 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Entonces, mire, hay tres casos de personas que querían seguir al Señor y que le llamaron ¿cómo? Señor. Señor, te seguiré donde quiera. Señor, aquí, Señor. Pero realmente le decían Señor por una mera etiqueta como tal. Una mera, digamos, puede ser religiosidad como tal, como mucha gente que le dice Señor al Señor, pero que recae sobre ellos el reclamo que el Señor hace, ¿no? ¿Para qué me dices Señor si no haces lo que yo te digo que hagas? Entonces, para uno seguir al Señor realmente, Él tiene que ser, ¿qué cosa? De verdad nuestro Señor. No porque lo digamos, sino porque le demos a Él la potestad sobre nuestra vida. Porque acuerde que de eso se trata, tener señorío, ¿no? Tener señorío es tener, ¿qué? Control, dominio sobre algo, ¿no? Por eso el Señor dice, mejor no me digas nada, mejor no me digas Señor. ¿Para qué me dices Señor si no haces lo que yo te diga que hago, no? Entonces, si Jesús fuera realmente nuestro Señor, hermanos, nosotros estaríamos, lo hago en general para que nos metamos ahí todo, para que nos pesemos, ¿no? Si el Señor fuera realmente nuestro Señor, nosotros estaríamos ahí a la expectativa nada más de lo que tenemos que hacer. Que nos digan lo que tenemos que hacer. Como cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor, ¿se acuerdan? Le dijo, Señor, y entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces el Señor lo calmó, ¿se acuerdan? Entonces, estaríamos ahí nada más a la expectativa de recibir sus órdenes y no necesitamos que Él nos hable audible para que nos diga lo que tenemos que hacer porque todo está aquí. Todo está escrito aquí, qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, con qué armas hacerlo, en qué dirección caminar. Todo está ahí. Entonces, para seguir al Señor, lo primero que tenemos que asegurarnos es que Él sea, ¿qué? Nuestro Señor. Cada uno pésese. Ya le dio usted el señorío de su vida a Él, el control, la potestad. Usted se negó a usted mismo, cargó su cruz y lo sigue. Bueno, obviamente, asumiendo que usted haya nacido de nuevo, porque si usted no ha nacido de nuevo, pues obviamente Él no va a poder hacer su Señor. Entonces, ¿qué más? Para poder seguir al Señor, hermanos, en el versículo 57 y 58 dice, yendo uno de ellos en el camino, le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué pasa? No tiene dónde recostar su cabeza. Mire que esta persona le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero, ¿quién sabe si esta persona, posiblemente no, porque por eso es que el Señor le aclaró, posiblemente lo que esa persona había visto del Señor era lo que visiblemente veían todos, ¿no? Las multitudes que lo seguían, los milagros, que la gente lo aclamaba, la fama que tenía el Señor, y posiblemente eso era lo que él había visto. Y por eso es que se hacía necesario que el Señor le aclarara algo a esa persona. Le dice, sí, tú me seguirías a donde yo vaya, pero recuerda nada más que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? No tiene dónde, ¿qué cosa? Recostar su cabeza, no tiene dónde dormir. Básicamente muchas veces la almohada mía, no lo dice la palabra, pero
Posiblemente dice, muchas veces la almohada mía ha sido ¿qué? Una piedra, ¿no? Y muchas veces mi cobija ha sido ¿qué? Las estrellas de la noche. De hecho, cuando el Señor predicaba, ¿dónde pasaba en la noche? Cuando estaba en Jerusalén. ¿A dónde pasaba en la noche? Decía, acuérdate que hay un versículo donde dice, todo el mundo se fue a sus casas y él se fue ¿a dónde? ¿Cuál monte? Al de los Olivos, ¿se acuerdan? Allá donde él pasaba la noche. De hecho, allá fue cuando lo capturaron como tal. Entonces, hermanos, vea, esto de saber exactamente eso, porque hay mucha gente que en el seguir al Señor, o en el caminar, o en los ministerios, hay mucha gente que lo que le llama la atención y lo que le gusta es la parte mediática, ¿no? Cuando hablo de la parte mediática me refiero a los púlpitos, al micrófono, al que le digan, que le llenen de títulos, como en aquellos tiempos a muchos les gustaban que les dijeran rabí, ¿se acuerdan? Ahora ya no les dicen rabí, pero ahorita a la gente le gusta que le digan profeta, apóstol, bueno, de todo. Entonces lo que le gustan son los títulos, los puestos de liderazgo. Pero mucha gente lo que no le gusta es pagar el precio, ¿no? El sacrificio, el tiempo, el esfuerzo, las críticas inclusive. Porque por más que uno trate o se empeñe de hacer las cosas bien, pues críticas siempre hay. Las críticas no son malas, si son constructivas, ¿no? Entonces por eso el Señor cuadra a esta persona, porque seguir al Señor, hermanos, requiere que nosotros paguemos ¿qué? Un precio, ¿no? Y ya usted sabe cuál es el precio que hay que pagar, darle prioridad al Señor, el tiempo, el esfuerzo, todo ese asunto, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con el Señor requieren ¿qué cosa? Esfuerzo como tal. Entonces, ya tenemos dos cosas. Para seguir al Señor, ¿qué necesitamos? Que Él efectivamente sea nuestro Señor. Y lo segundo que necesitamos, hay que pagar un precio. O sea, no se trata ahí de la parte mediática, ¿no? Hay que pagar un precio con la gente. El esfuerzo, sacrificio. Amén, hermanos. ¿Qué más? Versículos 59 y 60 dice, y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia, ¿qué cosa? El reino de Dios. Entonces, cuando esa persona le dice, Señor, yo quiero seguirte, ya la responsabilidad para esa persona cambia, ¿no? Entonces, uno leyendo eso diría, no fue muy injusto el Señor porque el muchacho o la persona esta quería ir a enterrar a su padre, ¿no? Yo estaba leyendo sobre esto de las tradiciones judías y es que eso de decir, usted me espera un momentico que voy a ir a enterrar a mi padre, no es como acá que uno va y de un día para otro sale el asunto, ¿no? No, eso era todo un proceso que podía durar hasta años, el asunto de enterrar a un familiar, ¿no? Por eso el Señor le dice, no hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, usted ya tiene una responsabilidad nueva, ¿cuál es? Vaya y predique, anuncie el reino de Dios como tal, ¿no? Por eso le digo, anuncia tú el reino de Dios. Porque acuérdese, cuando el Señor nos pide cuenta a nosotros, no nos va a pedir cuenta ni por el papá, ni la mamá, ni todo eso, sino por lo que uno haya hecho con ¿qué? Con su vida, por lo que ha sido depositado, la responsabilidad que hemos adquirido, ¿no? Por eso es que a veces pasa lo mismo, hermanos, no es que estoy generalizando, ¿no? Pero a veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado que justo hay gente que viene para la iglesia y le llega visita ahí, ¿no? Justo a la hora, ¿no? Pastor, no voy a poder ir a la iglesia porque es que tengo que atender, que llegó ese. Bueno, está bien, o tengo que ir a una fiesta. No es que esté mal, pero no puede convertirse en ¿qué cosa? Algo recurrente, algo de cada ese, ¿no? O sea, está bien, usted puede disfrutar. A mí me llaman, pastor, vieras que una hermana, pastor, no puedo ir porque voy a salir antes de que los chicos entren a vacaciones, vamos a ir a disfrutar. Está bien, yo lo hice en diciembre, está bien. Pero lo que no se puede volver es que eso poco a poco desplace las cosas del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, uno se va enfriando. Y si uno deja que se enfríen las cosas, uno puede avivar un fuego mientras ¿qué? Mientras esté echando humito, por lo menos que eche humo, ¿no? Pero si usted deja que se apague, ya le va a costar mucho volverlo a encender, ¿no? Entonces, recuerde eso, nada más. El Señor por eso le dice a esta persona, deja que los muertos entierren a los muertos porque tú ya adquiriste una responsabilidad nueva, a no ser de que te quieras echar para atrás. Entonces, por eso hay gente que se echa para atrás. ¿Qué más, hermanos? En el versículo 61 y 62 dice, entonces también otro le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios, ¿no? Hermano, vea, todo el mundo puede servir al Señor.
Cuando digo todo el mundo, no me refiero a las cosas del mundo, no me refiero a todas las personas. Todos podemos servir al Señor, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, sanos, enfermos, ciegos, mudos, paralíticos, sordos, todos, de una u otra forma, podemos servir al Señor. Amén, hermanos. Algunos con más capacidad que otros, está bien. Pero según lo que acabamos de leer ahí, solo hay un tipo de persona, o por lo menos ahí, el Señor hace una excepción ahí, ¿no? ¿De cuáles son los tipos de personas que no deberían servir al Señor? Y digo no deberían porque si uno cambia de actitud y todo eso, uno podría volver a hacerlo. Pero el Señor está haciendo énfasis ahí de que ¿cuáles son los que no deberían o no están capacitados o no son aptos para servir al Señor? Los que, ¿qué cosa? Porque Él dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuáles son los que no son aptos para el reino de Dios? ¿Los que qué? Los que miran hacia atrás, ¿no? ¿Acuerdan de esto de poner la mano en el arado? En la agricultura. Los agricultores, gracias ahorita, pero lo voy a decir de todas formas. Los agricultores, voy a decir que tenían dos manos, ¿no? Todos tienen dos manos. Los agricultores dos manos, ¿no? En una de ellas tenían algo que se llamaba un aguijón, que era como una varita, ¿no? ¿Para qué era esa varita? Para chuzar a los bueyes, ¿no? Y la otra mano, ¿qué la hacían? La ponían en el arado, ¿no? Entonces, en el momento que uno ponía la mano en el arado, uno no podía ya quitar la vista de enfrente, porque si uno comenzaba con eso, ¿qué pasa con el surco? Se le tuerce y eso está mal. Entonces, en el momento que uno pone la mano en el arado, ya no puede estar mirando para atrás, hay que echar para adelante, ¿no? Entonces, el Señor hace esa analogía, diciendo que aquel que ponga la mano en el arado, o sea, y mira hacia atrás, no es apto para atrás. Porque si hay algo que no agrada a Dios, ¿qué es? Hebreos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, porque eso ¿qué? No agrada a Dios. Entonces no hay que retroceder. Ahora sí dirá, pastor, ahí me tiene confundido. ¿Por qué? Porque usted nos ha enseñado aquí que hay que mirar la senda antigua. Entonces, al fin, ¿qué? Decídase, o es que este año vino a contradictar. Bueno, no es que me esté contradiciendo. O sea, hay muchas cosas de atrás, y si en algo uno debería mirar hacia atrás, solamente es para qué. O para jalar a alguien, o para ver, hay cosas que hemos hecho en nuestra senda antigua que vale la pena mantener, que vale la pena. Pero lo que no se vale es estar mirando hacia atrás al mejor estilo del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Que avanzaban 2 pasos y decían, ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Sigamos pues. Ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Entienden? O como la esposa de Lot que dice, no mira hacia atrás, y entonces volteó a mirar añorando lo que estaba dejando atrás, ¿no? Entonces, usted se va a meter a servir, a seguir al Señor y pone la mano en el arado, no mira hacia atrás, pero obviamente sabiendo que ese mirar hacia atrás es añorando lo que estás dejando, extrañando lo que estás dejando atrás, ¿no? Entonces, tenemos que echar es para adelante como tal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, bueno, ya para cerrar, hermanos, nada más unas pinceladas, comentarios finales, volviendo a lo que iniciamos nosotros con esto de bogar mar adentro. Hay que meterse en las profundidades de Dios, en el río de Dios. ¿Han escuchado esa canción? En el río de Dios y todo ese asunto. De hecho, la misma Biblia dice que cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, dentro de uno, ¿qué cosa? ¿Brotan qué? Ríos de agua viva, ¿no? Río. Entonces, no se quede solamente ahí con la bendición de saber que el Señor tiene grandes cosas para sus hijos. No se quede sabiendo eso. Anímese a bogar mar adentro para que pueda disfrutar de las bendiciones de Dios, hermanos. Métase en las profundidades de Él, ¿para qué? Para que lo pueda conocer, para que pueda tratar con Él, para que pueda caminar con Él. Una vez conociendo al Señor, tratando con Él, caminando con Él, es muy probable, no se lo aseguro, pero es muy probable que usted pueda, ¿qué cosa? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Y si usted logra permanecer en Él, la hicimos. Porque ¿quiénes son los que se van a salvar? Los que perseveren hasta el final, los que se mantengan hasta el final. Amén, hermanos. Entonces, Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿Quién es el que lo alcanzará? El hombre entendido. Y acuerde que lo que hablamos también hace 8 días, creo, hace 15, o el año pasado, es que hay que buscar ser personas que entendidas, ¿no? No se quede con el conocimiento nada más, sino que trascendamos al entendimiento como tal, ¿no?
Juan 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros. Es parte de lo que él enseñaba a la gente. Aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, ¿qué pasa? Que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Entonces, ¿para qué andar en tinieblas si tenemos la luz? No tiene sentido, ¿cierto que sí? Pero aún así, hay gente que rechaza la luz. ¿Por qué rechazan la luz? Para que sus obras, ¿qué? No sean expuestas, ¿no? No sean expuestas. Busquemos al Señor, aprovechemos eso, busquemos mar adentro. Y en la medida en que conozcamos al Señor y que Él, por medio de la palabra, sepamos lo que tenemos que hacer, dice la palabra que el justo, por la fe, ¿qué cosa? Vivirá, ¿no? Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido en lo que nos hemos propuesto, por lo menos en estos primeros meses del año, de volver a refrescar todas esas enseñanzas del Señor, cómo Él arrancó su ministerio, cómo fue formando su equipo. Ahí vamos a estar hablando de otros temas que pueden ser muy familiares, a los cuales podemos extraer más enseñanzas. Hoy hemos reforzado esto de la importancia, primero, de tener ese encuentro personal con el Señor, y en el momento en que lo tengamos, sacarle todo el provecho que podamos. De parte de Dios no hay problema, pero es lo que nos pide, que es, hay que meterse, hay que bogar mar adentro, hay que esforzarse, hay que pagar el precio, hay que buscarlo en aguas profundas, no se quede en la orillita con las cositas ahí que usted alcanza a medio masticar, a escuchar, no. Tome la decisión firme ¿de qué? De meterse de lleno a explorar las profundidades de Dios que están aquí en su palabra. Escudriñe las Escrituras, que ahí es donde está la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por esta linda oportunidad, con este ejemplo de Pedro, Señor, que sabemos que fue un antes y un después en la vida de él cuando tuvo su encuentro personal contigo. Y no solamente de él, muchos otros casos, y no solamente muchos otros casos. Cada uno puede contar su experiencia personal si la ha tenido, ¿no? Un antes y un después de nuestro encuentro personal con él. Y si hubiera alguna persona que no lo ha tenido, que no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, pues entendemos que usted siga todavía ahí en la orillita, ¿no? Viendo a ver qué agarra, viendo a ver las migajas que pueden dejar otros, ¿no? Pero no se resigne a eso, o sea, no es justo ni con usted, ni con la gente que usted dice que ama, mucho menos es justo con Dios. Dese una oportunidad de experimentar, de vivir una vida diferente de la mano del Señor, como dijo Pedro, ¿no? Toda la noche he pescado, pero ahorita lo voy a hacer, ¿qué cosa? En tu palabra y con tu compañía. Y ya sabemos lo que el Señor pudo bendecir a Pedro, ¿no? Pero si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que usted nunca le ha entregado su vida al Señor, o si se la ha entregado, pero has permanecido ahí en la orillita, ¿no? O sea, vuelven a entregar su vida al Señor y arranque, marque un antes y un después en su relación con Él. Y ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que contigo no es ni con tibieces, ni en la orillita, nada. Lo que tú anhelas es que nosotros nos esforcemos, Señor, que nos metamos en aguas profundas, que entremos en una relación firme y sólida contigo, Señor. Hoy lo entendí. Por eso hoy arrepentido, arrepentida, como nunca antes clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, entrar en las profundidades de tus pensamientos, Señor, hacer míos tus sentimientos, tus pensamientos, que haya en mí el mismo sentir que hubo en ti, Señor, para poder conocerte, amarte, servirte, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero animarle, no se quede ahí en la orillita, ¿no? Métase en aguas profundas. Si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número. Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.